pensemos un segundo en esta sensación. La sensación de salir de casa todas las mañanas, llevando una mochila súper pesada en la espalda. Uf, sí. Esa mochila que parece que te tira para atrás. Exacto. Pero, o sea, no es una mochila normal. Está llena de piedras. Y lo más extraño de todo es que uno ni siquiera recuerda haber metido esas piedras allá adentro. De hecho, se siente como que ese peso en el fondo no le pertenece a quien lo lleva. Claro, es como un peso prestado, digamos. Totalmente prestado. Y sin embargo se carga día tras día. O bueno, pensemos en otra situación súper común. O sea, el hecho de tropezar exactamente con la misma piedra 1000 veces. Repetir los mismos conflictos en el trabajo, las mismas dinámicas, los mismos obstáculos de plata. Una y otra vez, hasta llegar a un punto de frustración total sin entender realmente por qué pasa eso. Que te agota físicamente y que desde la lógica tradicional, pues no tiene ni pies ni cabeza. Uno intenta, no sé, cambiar de estrategia, leer libros, modificar hábitos, y de repente el patrón vuelve a aparecer intacto. Tal cual. Y aquí es donde la mente suele decir, bueno, es mala suerte. O seguro soy yo tomando pésimas decisiones otra vez. Pero, ¿qué pasa si esas trabas, esos muros invisibles con los que chocamos todo el tiempo, no son solo azar ni elecciones conscientes? Esa es la gran pregunta. Sí, o sea, ¿qué pasa si en realidad estamos actuando un libreto que fue escrito hace generaciones, mucho antes de que naciéramos? De eso se trata nuestra inmersión profunda de hoy. Y es un tema fascinante. ¿Lo es? Vamos a explorar un territorio increíble basándonos en el trabajo de Eleonora Barrionuevo, que une la profundidad de la sabiduría ancestral andina con toda la teoría de las constelaciones familiares. Este método que originalmente creó Bert Hellinger. Y me parece fundamental establecer algo desde este primer instante. El objetivo al repasar estas fuentes hoy no es, para nada, dar una clase académica ni diseccionar esto como si fuera un manual técnico súper aburrido. Cero aburrido. Exacto. Lo que queremos es abrir una puerta. Vamos a explorar conceptos que desafían por completo nuestra forma habitual de ver el mundo y nuestras propias historias. Pero hay que dejar muy claro que esta información se queda corta, muy corta, si solo se procesa con el intelecto. Claro, si solo lo piensas. Sí, o sea, la verdadera transformación con estos temas ocurre en la experiencia, en el cuerpo, en la vivencia pura. No basta con entenderlo lógicamente en la cabeza. No podría estar más de acuerdo. Es como tratar de explicar el sabor exacto de una fruta tropical a alguien que jamás en su vida la ha probado. Imposible. Claro, puedes usar 1000 adjetivos, decirle que es dulce, ácida, pero hasta que la persona no la muerde, no sabe de qué le hablas. Bueno, para entender por qué repetimos patrones, primero tenemos que mirar un poco debajo del capó y entender desde dónde operamos realmente en el día a día. Así es. Y aquí es donde los datos de la fuente nos dan una verdadera bofetada de realidad, porque resulta que el 80% de lo que somos, de cómo funcionamos y decidimos, es completamente inconsciente. Consciente, no solo guardamos nuestros propios recuerdos reprimidos de la infancia o, digamos, nuestros miedos personales. Hay más cosas ahí. Muchísimo más. Allí se anida una memoria histórica, una memoria colectiva que está profundamente vinculada a las vivencias de nuestros ancestros. Hablamos de miles de años de aprendizaje, de traumas, de secretos y de estrategias de supervivencia que residen literalmente en nosotros. ¡Wow! Entonces, si lo pensamos bien, es como si naciéramos con un sistema operativo familiar ya preinstalado. Me encanta esa analogía. Sí, como un software diseñado para la supervivencia pura, lleno de instrucciones incondicionales que ejecutamos en automático sin cuestionarlas jamás. Pienso en el ejemplo biológico que da la fuente. Un bebé recién nacido no necesita tomar un curso para aprender a succionar la leche materna. Claro, ya lo trae. Simplemente lo sabe. Ya viene con ese programa instintivo cargado en su disco duro para garantizar que sobreviva. Esa analogía del sistema operativo es brillante porque nos ayuda a entender la mecánica real detrás de nuestras reacciones desproporcionadas. Nuestro inconsciente nos impulsa a reaccionar de una manera determinada hoy porque esa reacción específica fue útil, fue válida, ya sea cuando éramos niños vulnerables, o quizás fue vital para la supervivencia de una madre, de un abuelo. O de alguien mucho más atrás. Exacto. De alguna rama muy lejana de nuestra constelación familiar.
Lo que fue aprendido con sangre y sudor y que funcionó para que el sistema familiar no se extinguiera, hoy es aceptado por el inconsciente colectivo de ese clan como una ley absolutamente necesaria. Y aquí es donde se pone realmente interesante, güey. A ver, necesito hacer una pausa, porque la fuente menciona que este inconsciente colectivo no funciona con las reglas normales a las que estamos acostumbrados. Para nada. Las notas afirman que no distingue forma, no distingue espacio, ni siquiera distingue el tiempo, operando casi como la física cuántica. Y espera, sé que la física cuántica habla de partículas entrelazadas a distancia y conceptos súper complejos, pero ¿cómo se traduce eso exactamente a la psicología? Es un salto grande, sí. O sea, al hecho de dar miedo de un bisabuelo al que nunca en mi vida conocí, ¿cuál es el puente ahí? Necesito que me expliques esto como si tuvieras 5 años. Es una duda excelente y muy natural cuando uno recién escucha esto. Imagina una bandada de pájaros volando en el cielo. De repente, todos giran al mismo tiempo hacia la izquierda en una fracción de segundo. No hay un cable físico que los conecte. Ni un jefe pájaro dando órdenes. Exactamente. No hay un líder gritando por un altavoz. Se mueven juntos porque están conectados por un campo de información, una resonancia invisible. En la familia ocurre algo similar. Ese puente del que hablas es lo que en este método se percibe como un campo fenomenológico. Un campo fenomenológico. Sí. No es que heredes un archivo PDF con el miedo de tu bisabuelo en tu cerebro. Lo que heredas es una impronta en tu sistema nervioso, una huella en el campo de información de tu familia. Para ese campo cuántico familiar, el trauma que vivió el bisabuelo hace 100 años no está en el pasado. ¿Dónde está entonces? Está sucediendo ahora mismo, en el presente vibracional de la familia. ¡Wow! O sea, no hay pasado ni futuro. ¿Todo el sistema familiar está vibrando en una sola red simultánea? Exactamente. En este método, cuando se abre lo que se llama un campo cuántico a través de una constelación, se produce una unión atemporal. Los dos planos existen simultáneamente, el que podemos ver, que es nuestro aquí y ahora, y el plano ancestral. ¡Qué locura! Por eso un representante en una constelación puede sentir físicamente el dolor de alguien que falleció hace décadas. Las reglas del mundo físico material cambian por completo, y el pasado y el presente revelan estar entrelazados en ese 80% invisible. Ese estancamiento del que hablas me hace pensar en cómo se ve físicamente en la vida de alguien. Porque si operamos la mayor parte del tiempo bajo este software invisible y atemporal, ¿cómo notamos que estamos atrapados en ese desorden en nuestro día a día? Esa es la clave para empezar a desatar el nudo. Y aquí las notas proponen un cambio de perspectiva radical. Nos piden dejar de usar etiquetas morales, dejar de catalogar las cosas como buenas o malas, incluso los problemas, los fracasos o las enfermedades. Nos invitan a ver las situaciones simplemente en términos de densidad o liviandad. Es un cambio de paradigma total que desarma el ego por completo. Si uno observa algo y lo etiqueta inmediatamente como malo, ya está juzgando. Y al juzgar, uno pone una barrera, se defiende y limita su visión a un rincón muy estrecho del problema. Uno se cierra. Claro. En cambio, si se observa un conflicto repetitivo y simplemente se reconoce algo como «esto me genera densidad», se le quita el peso del juicio moral. Se puede empezar a ver la estructura real del problema sin la carga emocional del rechazo. Y esa densidad, esa sensación de que todo cuesta el triple de esfuerzo, casi siempre proviene de un desorden profundo en el sistema. Específicamente de lo que las fuentes llaman jerarquías invertidas, ¿verdad? Exacto, jerarquías invertidas. Hablemos de esas jerarquías invertidas porque el impacto es brutal. El material menciona el caso de una empresa para ilustrarlo de una forma súper clara. Pensemos en una organización que empieza a desordenarse. Las personas ya no son respetadas en sus puestos por juicios de valor. De repente se forma una jerarquía paralela. Se rompe el orden natural. Sí. Un empleado regular, por ejemplo, empieza a asumir el rol de jefe de manera no oficial, tomando decisiones que no le tocan, cargándose a la espalda responsabilidades ajenas para, entre comillas, salvar el proyecto. Y analicemos el efecto dominó que eso genera. Según el texto, el que asume ese rol invertido, aunque en su cabeza crea que hace un bien, se llena de una carga pesadísima que a la larga lo va a fundir. Se va a quemar por completo. Totalmente. Y al mismo tiempo, al jefe real, al que le correspondía esa labor, se le empieza a restar respeto energéticamente. Esto lo lleva a sentirse indigno,
minimizado, sin el derecho ni la fuerza de subsanar su propia situación. Nadie gana. Nadie. El resultado final es una situación de extrema densidad para absolutamente todos los involucrados. El flujo natural de la empresa se estanca por completo. Y si sacamos esto de la oficina y llevamos este mismo concepto a la mesa del comedor, a la familia, el impacto es muchísimo más profundo y destructivo. Las notas ponen el ejemplo de una hija que se dirige hacia su madre con arrogancia, actuando como si ella misma fuera la madre. Ese es un ejemplo clásico y dolorosísimo. Básicamente, está ocupando a nivel inconsciente el lugar de su propia abuela. Y quiero detenerme aquí para visualizarlo bien. No es solo que le falte el respeto un día. Es la típica hija que dice, deja mamá, tú no sabes, yo me encargo de pagar tus cuentas, yo decido a qué médico vas, yo resuelvo los problemas de mi hermano mayor. Exacto. Es una dinámica muy sutil, pero demoledora a nivel energético. Lo que es fascinante y a la vez trágico aquí es entender que la hija probablemente no hace esto por maldad o ansias de poder. Lo hace por amor, ¿no? Sí, detrás de ese desorden suele haber una lealtad inconsciente gigantesca. Un amor ciego que dice, yo lo cargo por ti para que no sufras. Pero miremos los resultados reales. Al salirse de su lugar de hija, se carga de una densidad que no le permite vivir su propia vida. Se estanca. Quizás se agota, se deprime o no puede formar su propia pareja porque energéticamente ya está casada con el cuidado de sus padres. ¡Qué fuerte! Y la madre real, por otro lado, se va marchitando. Se siente inútil, despojada de su fuerza vital como matriarca. Es tan paradójico. A veces, en el afán de ayudar, de intentar ser los grandes salvadores de la familia, asumiendo roles que no nos tocan, creemos que estamos haciendo el mayor acto de amor posible. Y es todo lo contrario. Claro, en realidad, al romper ese orden y desobedecer esa ley invisible que gobierna la conciencia familiar, lo que estamos haciendo es generar más caos, estancamiento y sufrimiento en el clan. Ese es el punto crítico de todo esto. Si el desorden genera esta densidad que nos atrapa y nos asfixia, ¿cómo se restablece el orden? ¿Cómo se regresa a esa sensación de liviandad donde la vida simplemente fluye? Y aquí es donde el trabajo de las constelaciones, guiado por personas expertas como Eleonora Barrio Nuevo, propone un camino muy particular. Y profundamente transformador, por lo que leímos. Para empezar, dentro de una dinámica de constelación grupal, existen 3 roles muy definidos. Sí, vale la pena repasarlos. Repasémonos brevemente para ubicarnos. Está el consultante, que es quien trae el tema, el dolor o el síntoma a trabajar. Los representantes, que son personas del grupo que se ponen al servicio del campo, representando a miembros de la familia del consultante, o incluso a elementos abstractos como una empresa o una enfermedad. Y los participantes, que observan y resuenan desde afuera. Así es la estructura básica. Pero la magia, el verdadero motor de todo esto, ocurre a través de algo llamado el centro vacío. Y aquí es donde la cosa se pone abstracta. El centro vacío. Este es probablemente el concepto más desafiante de comprender desde nuestra mente occidental que, seamos sinceros, está hiperracionalizada. Queremos entender todo con gráficos y tablas. Tal cual. Se le pide al representante que se posicione en un lugar interno, donde la cabeza, el intelecto, no funcione a máximas revoluciones. Para que surja lo esencial, la información verdadera del campo, hay que vaciarse de juicios, de conceptos teóricos, de la historia previa que creemos conocer de esa familia. Ok, hasta ahí te sigo. Y esto es lo crucial. Hay que vaciarse de cualquier intención personal. A ver, esto me detiene en seco. Me cuesta mucho aceptar eso a primera vista. Si alguien acude a este método, si alguien busca un facilitador, es porque está sufriendo terriblemente y quiere arreglarlo. ¿No es completamente contraproducente pedirle al consultante o a los representantes que abandonen su único motor, que es precisamente la intención de sanar? Suena loco, ¿verdad? Suena como pedirle a alguien que va al médico que se vacíe de las ganas de curarse. Es una contradicción brillante que expone exactamente cómo funciona nuestro ego. La intención de sanar casi siempre proviene del intelecto y del control. Cuando uno entra a un campo queriendo sanar a alguien, entra con una agenda oculta. Como diciendo, quiero que esto salga a mi manera. Exacto. Uno dice, quiero que esto deje de doler, o quiero que esta persona cambie. Esa intención fuerza el campo,
manipula la energía para que encaje en lo que nuestra mente limitadamente considera que es un final feliz. Las notas son enfáticas en esto, ¿Qué dicen exactamente? que el trabajo pierde absolutamente toda su fuerza si la mente intenta dirigir el espectáculo. Lo que verdaderamente sana es el proceso de volver a mirar lo que fue excluido, sin exigirle un resultado inmediato. Ah, ya entiendo. Es casi como sintonizar una radio de las antiguas, de esas que tenían una perilla manual para buscar las emisoras. Me gusta por dónde vas. Si uno está aferrado a una emisora específica, a la propia historia de dolor, a la necesidad de tener la razón, a la urgencia de sanar ya mismo, solo escuchará el ruido de esa emisora. Para que funcione este método, hay que tener la valentía de girar la perilla hacia la estática, hacia el centro vacío, dejarse ir a la deriva para poder captar una señal mucho más sutil, una frecuencia sanadora que viene de un lugar mucho más grande que uno mismo. ¡Qué analogía tan perfecta! Es exactamente eso. Solo en esa estática del centro vacío, libre del ego, emergen los verdaderos movimientos del alma. Y de ese silencio es de donde brotan las frases sanadoras que mencionan las fuentes. Que no son grandes discursos, ¿verdad? Para nada. No son discursos elaborados. Son palabras elementales como gracias, lo siento, por favor. O la más poderosa, sí, así fue. No son frases ensayadas o aprendidas de memoria en un manual de autoayuda, sino que emergen orgánicamente del campo. Son las únicas palabras que, dichas desde ese orden restablecido, traen un alivio físico y una paz que se siente de inmediato, en el cuerpo. Y esto nos lleva a levantar una cuestión súper incómoda que aparece en las notas. Hay una pregunta directa y provocadora que quiero poner sobre la mesa tal cual está en la fuente. ¿Qué capacidad de nuestra energía ponemos verdaderamente al servicio de la sanación? A veces es más sencillo sufrir que sanar. Esa frase. Sí, es un guisil directo a nuestra zona de confort. A veces es más sencillo sufrir que sanar. Es doloroso de admitir, pero es profundamente cierto. Si lo analizamos de cerca, pararse frente al problema es lo que solemos hacer el 90% del tiempo. Todo el tiempo quejándonos. Claro. Cuando estamos enfocados obsesivamente en el conflicto, buscamos justificaciones. Buscamos seducir a los demás con nuestra impecable historia de víctimas. Buscamos alianzas en la familia para que se pongan de nuestro lado y en contra de otro. Esa postura de sufrimiento conocido alimenta al ego y, paradójicamente, nos da un sentido de identidad. Nos mantiene atascados, pero seguros. Claro, el sufrimiento se vuelve nuestra tarjeta de presentación. En cambio, pararse frente a la solución requiere algo muchísimo más difícil, algo que da vértigo. Requiere soltar esa identidad de víctima y mirar con amor incondicional. Que imagino no es el amor de película romántica. No, cuidado, que en este contexto ancestral, el amor incondicional no significa abrazar a todo el mundo y sonreír. Significa asentir a lo que fue, decir sí a la realidad exacta que nos tocó, aunque no la entendamos, aunque nos parezca injusta o cruel, reconociendo que tuvo un propósito vital para que hoy estemos vivos. Y aquí es donde siento que debemos hacer una pausa obligatoria. Porque podemos seguir hablando durante horas y horas sobre la teoría de los campos morfogenéticos, sobre el 80% inconsciente y sobre las intrincadas dinámicas del orden familiar. Todo suena absolutamente fascinante y a la mente le encanta masticar esta información. A la mente le fascina entender el porqué de todo. Sí, pero intentar entender la magnitud de esta sanación solo con la cabeza es como intentar calmar una sed terrible en medio del desierto leyendo la fórmula química del agua. Leer H2O en un papel no te hidrata. Tienes que beber el agua. Es una verdad irrefutable. Y por eso afirmamos desde el inicio que este es un método fenomenológico. La palabra misma lo dice. Se basa en el fenómeno, en lo que se experimenta en el momento, no en la teoría previa. Tienes que vivirlo. Sí. Cuando una persona entra a un campo como representante, se vacía de intenciones y de pronto, sin razón médica o lógica alguna, comienza a sentir un frío helado en las manos, un llanto contenido en la garganta o unas ganas irrefrenables de arrodillarse y mirar hacia una esquina vacía de la habitación. Son sensaciones y movimientos que claramente no son suyos. Y ahí se rompe todo. Ahí es donde ocurre el quiebre total del ego y de la lógica. Se te rompen todos los esquemas racionales.
No hay forma de justificarlo en una hoja de cálculo ni en un libro. Completamente. Por eso no podemos, ni debemos, intentar dar aquí todas las técnicas completas o diseccionar cada pequeño paso del proceso terapéutico. Porque si lo hacemos, la mente de quien nos escucha va a intentar controlarlo, etiquetarlo y meterlo en una caja lógica y segura. Y perdería todo el sentido. Exacto. Ese es precisamente el filtro limitante del que todo este trabajo busca liberarnos. Hay un camino inmenso y maravilloso por recorrer en esta exploración de la sabiduría ancestral andina y los órdenes familiares. Pero es un camino que exige poner el cuerpo, poner la presencia y poner el alma entera. El intelecto por sí solo no puede cruzar esa puerta. Se queda mirando por la cerradura. Totalmente de acuerdo. Es un viaje de pura experiencia viva. Volviendo a la visión más amplia, a la foto completa, el objetivo final de mirar estos dolores, el movimiento del alma que busca este trabajo ancestral, es lograr de nuevo ese flujo vital. Entender que todos, absolutamente todos, desde el ancestro más olvidado hasta el recién nacido, tenemos una misión especial y un lugar perfecto en la red de nuestro clan. Nadie sobra y nadie falta. Eso. Incluso aquellas situaciones profundamente dolorosas, las exclusiones o las enfermedades, vistas desde esta lente más elevada, pueden ser entregas de amor inmenso al servicio de la supervivencia y reconciliación de todo el sistema. Así es. Y el paso crucial para dejar de estar atados a ese pasado invisible, para quitarnos esa mochila llena de piedras que mencionabas al principio, es la reconciliación sincera. Decir sí. Es tener el valor de pararse frente a la propia historia, por más dura que haya sido, y poder decir desde el corazón, así fue. Mirarlo con respeto, asentir y agradecer. Porque gracias a todo eso que fue estrictamente necesario en su momento, tanto a lo luminoso como a lo más denso y doloroso, somos el adulto complejo y completo que somos hoy. ¿Es súper liberador pensarlo así? Ese acto profundo de decir sí nos devuelve inmediatamente al presente, a nuestro lugar correcto, al aquí y ahora, que es el único lugar desde el cual realmente podemos fluir y vivir nuestra propia vida sin cargar destinos ajenos. Y para quienes nos acompañan al explorar estas fuentes hoy, si de alguna forma sienten que algo de lo que hemos hablado ha resonado en algún rincón inesperado, si perciben ese llamado interno, una curiosidad que va mucho más allá de lo puramente intelectual, y sienten las ganas reales de experimentar este orden, de encontrar esa liviandad en su propia vida, hay un camino trazado y generoso para continuar. Un camino hermoso, de verdad. La invitación más natural es dar ese siguiente paso acercándose al universo que Eleonora Barrionuevo ha construido. Pueden empezar suscribiéndose a su canal de YouTube, activando la campanita para no perderse nada de este conocimiento profundo y, súper importante, compartiendo este material con esa persona que, muy en el fondo, uno sabe que necesita imperiosamente escucharlo hoy. Además, para el día a día, para mantener este contacto más cercano, humano y continuo, y mantener esta perspectiva viva entre tanto ruido cotidiano, lo encuentran siguiéndola en Instagram, en la cuenta @eleonorabarrionuevo. Y para aquellos que sienten un llamado aún más fuerte y definitivo en el pecho, que desean ir muchísimo más allá y no solo comprenderlo superficialmente, sino atravesarlo con el cuerpo, la invitación está abierta a conocer más sobre la formación completa. Es una oportunidad única. Es una oportunidad maravillosa para vivir la experiencia profunda de convertirse en un compartidor de la tradición andina y aprender a acompañar estas ceremonias de sanación. Es dar el salto de ser un simple observador de la vida a vivir y facilitar realmente la transformación. Para cerrar este análisis de hoy y dejando que la mente baje un poco las revoluciones para poder conectar con ese conocimiento silencioso del que hablábamos hace un momento, quiero dejar suspendida en el aire una de las preguntas clarificadoras más potentes que el método utiliza después de observar los movimientos del campo. Adelante, dejémosla resonando. Me gustaría que quienes nos escuchan dejen que esta pregunta resuene en su interior sin pensarla demasiado, sin tratar de resolverla intelectualmente como si fuera un examen. Solo dejen que la respuesta emerja desde la sensación del propio sistema familiar. ¿Quién es la persona que aún no ha sido mirada? ¿A quién le falta su lugar?